En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 20, versículo del 19 al 31. En ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Que el Espíritu Santo esté animando tu vida para que puedas vivir este gran día de la misericordia. Dios bendiga a tu familia y también la obra de tus manos. Dale todo al Señor, entrégate al Señor, y el Señor vivirá y reinará siempre en tu vida, en tu corazón. Nos dice el evangelista San Juan: los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Como sabemos, el miedo no viene de Dios. Sí podemos temer, pero nunca tener miedo, sobre todo cuando sabes que Dios está contigo. El miedo ha llegado a los discípulos del Señor. Solo imagínate una evangelización impulsada por el miedo. ¿A dónde llegaríamos? Creo que hasta los chuchitos nos espantarían. Dice el
evangelista. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos. Recordemos que el centro de nuestras reuniones cristianas debe de ser siempre Cristo Jesús. No lo hagas a un lado, ni se te ocurra nunca ponerte tú en el centro de una reunión cristiana. Incluso, hermanos, en tu familia, ¿quién es el centro? Cristo Jesús. En tu trabajo, en tu empresa, ¿quién es el centro de todo? ¿Quién es el que hace posible todo lo que tú haces? Es Cristo. Por tanto, dale el lugar que se merece Cristo Jesús en tu vida y en todas tus faenas. Y les dijo: la paz esté con ustedes. La paz del resucitado es una paz en contra del odio, de la violencia. Es una paz que nos invita a vernos no como enemigos, sino como hermanos que somos en Él. Continúa el evangelista. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Quién podría dudar de la presencia real del resucitado al verle sus manos y el costado con la huella de los clavos y una lanza que traspasó su corazón? Cuando fueron ellos los testigos presenciales de la crucifixión del Señor. Dice el evangelista: los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. ¡Cuánta alegría nos provoca Jesucristo cuando le vemos y sentimos presente en la palabra de Dios, en la Eucaristía y también en el prójimo! El evangelista nos dice: como el Padre me envió, yo también. Jesús no ha llamado a ser discípulos para que le vean a distancia o a que le hagan de árbitro, viendo cómo trabajan los demás, juzgando muchas veces el trabajo de los otros sin hacer nada ellos, porque se han convertido en árbitros, en juzgadores de lo que se hace bien o de lo que se erró en algo que se quiso hacer. De estos discípulos hay muchos, pero hay que rezar también por ellos. Jesucristo nos ha llamado a todos por el bautismo recibido a ser enviados, a anunciar su palabra, anunciar su presencia viva, con alegría, con ánimo, con la fuerza del Espíritu Santo. Dice el evangelista: sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo no es posible la evangelización. Es el Espíritu el gran protagonista de la evangelización. Por eso, ¿cuánto hay que pedirlo? Prepárate, porque al culminar la cincuentena pascual, culminaremos con la gran fiesta solemne de Pentecostés, donde es el Espíritu el que te empuja, te impulsa a anunciar el Evangelio, y nosotros hemos de estar bien dispuestos a responder a ese envío que nos hace la fuerza, la potencia del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Vayan, anuncien el Evangelio a toda criatura, y hacerlo no a regañadientes, sino con mucho amor, y evangelizar
no porque no me queda de otra o porque nadie me sustituye. Evangelizar dándole gracias porque Dios te ha tomado en cuenta a ti y a mí para esta tarea noble de la evangelización. Dice el evangelista San Juan: a quienes perdonen sus pecados se les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es por esta razón que hoy, por inspiración del Papa San Juan Pablo II, celebramos a la Divina Misericordia, porque es Cristo resucitado el que instituye el gran sacramento de la reconciliación. Así que hoy es una buena oportunidad para que te decidas a hacer una buena confesión, pedir perdón para ser perdonado y para vivir en la gracia del Señor. Y finalmente, el evangelista nos habla de Tomás, Santo Tomás, apóstol, que no creyó lo que le contaban de Jesucristo resucitado, sino antes ver y tocar los agujeros de los clavos. También la misericordia de Dios se manifiesta en Tomás porque le da la oportunidad de decirle: Tomás, ven, mete la mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor, concédenos la fe para creer que tú vives y para anunciarte y para darte a conocer en el ambiente donde nos encontramos. Gracias, Señor, por esta bendita palabra y gracias por tu infinita misericordia, que desde antes ya nos habías tomado en cuenta. Desde antes tu amor se derramaba en cada uno de nosotros. Gracias a ustedes también, hermanos, por seguir el Evangelio de cada día, por compartirlo. Gracias por tus oraciones, que sin ellas no es posible hacer nada. Dios te colme de bendición para que esta tarea continúe con el gozo del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.